Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos & Row. Hoy he abierto el techo solar de mi coche ya que viene el buen tiempo y se disfruta mucho con el techo solar abierto. Pero me he dado cuenta que está averiado, no es capaz de abrir del todo y si se abre del todo, luego ya no puedo volver a cerrarlo. Y además tiene un ruido raro, así que vamos a ver cómo podemos arreglarlo y de una forma económica. Vale, pues como veis, nuestro techo solar no recoge del todo bien, ¿vale? Tiene un traqueteo justamente cuando cierra, así que lo primero que vamos a hacer va a ser desmontar el plafón que tenemos aquí de las luces y del techo solar, ¿vale? Del mando, y vamos a desmontar lo que es todo el sistema del techo. Así que vamos a ello. Vamos a usar, ¿lo veis? Esta herramienta que tenemos aquí, que es de plástico, para no dañarlo. Así que simplemente es introducirlo, ¿vale? Hacer presión y apretar justamente las patillas y ya lo quitamos. Y ahora aquí tenemos lo que es el sistema del techo solar, ¿vale? Donde van los motores y los engranajes. Justamente el que tenemos que ver es este de aquí, el que está a mano izquierda, ¿vale? Que es el que se encarga de la apertura y del cierre del techo solar. Vale, pues tenemos que quitar esos tornillos que veis aquí, ¿vale? Y vamos a usar un destornillador Torx T20 y también una llave Torx del 20, porque los que tenemos ahí dentro, ¿vale? Son de difícil acceso, así que nos hará falta la llave, pero este primero de aquí con el destornillador sale solo. Vale, pues como veis también el del fondo lo podemos quitar con el destornillador Torx, y el complicado va a ser el que tenemos justamente ahí atrás. Vale, pues como os he dicho, este último vamos a usar lo que es la llave. De todas formas, también si tenéis una carraca, ¿vale? Y un cabezal Torx del 20, también podéis sacarlo así, mucho más cómodo. Vale, pues ya tenemos también quitado el último tornillo y como veis, la chapita ya ha salido. Vale, y aquí tenemos el mecanismo que seguramente es el que nos está dando problemas, ¿vale? Tenemos este, ¿vale? Que es de plástico y justamente encima va un engranaje pequeño metálico. Así que vamos a desmontarlo y a ver qué es lo que tiene. Vale, pues aquí podéis verlo. Como podéis observar, ese traqueteo que tenía, ¿vale? Cuando cerraba el techo solar, es porque este engranaje, como podéis ver, tiene los dientes ya comidos, ¿vale? Se le han ido comiendo los dientes, ¿vale? Porque justamente tiene el engranaje también interior ahí, y muchas veces si se queda sin grasa o también con el tiempo, ¿vale? Pues se le va comiendo los dientes y de ahí viene nuestro problema. Así que vamos a extraer el engranaje, a ponerle uno nuevo y a ver qué tal va. Vale, pues como veis aquí tenemos la pieza. Iba a usar el extractor, ¿vale? Para quitar el engranaje. Lo que pasa que me he dado cuenta que simplemente con un destornillador plano se va moviendo. Debe ser que con el tiempo pues ya está flojo y simplemente apretándolo un poco va saliendo, como podéis ver. Vale, y aquí tenemos la pieza nueva que hemos comprado, ¿vale? Este es el nuevo engranaje que tiene que tener 19 dientes, ¿vale? Y lo podéis encontrar en tiendas como en Amazon o en AliExpress, y la verdad es que tiene un precio muy barato, en torno a 7-8 euros. Vale, pues ya lo hemos podido quitar. Como podéis ver, está muy desgastado, ¿vale? Y tenía un montón de viruta metálica aquí encima que también la hemos limpiado. Así que vamos a poner el nuevo engranaje y le vamos a poner también un poco de grasa que tenemos aquí en ese tarro, ¿vale? Para que no haga tanta fricción y no se vaya comiendo tanto los dientes. Pues vamos a colocar el nuevo, ¿vale? Lo introducimos, simplemente hay que apretarlo, ¿vale? Hasta que haga clac y ya queda ajustado. Y como os he dicho, vamos a darle un poco de grasa, ¿vale? A lo que es todo el engranaje, ¿vale? Porque se había quedado un poco seco. Entonces simplemente darle grasa y volver a montar.
Y otra cosa que vamos a hacer, ¿vale? Que es muy sencilla, es meter aquí dentro, ¿vale? Unas arandelas. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta, ¿vale? Que este engranaje va cediendo y se queda justamente abajo, ¿vale? Entonces el engranaje que tiene justamente arriba nuestro motor del techo solar queda por encima. ¿Y qué va haciendo? Que se va comiendo justamente la cabeza por la parte de arriba. Vamos a meterle, ¿vale? Varias arandelas y así, con esa altura que le vamos a dar, ya no se va a comer tanto lo que es nuestro cabezal. Como podéis ver, aquí tenemos unas 7-8 arandelas, ¿vale? Y las vamos a poner aquí dentro. Y ahora ya ponemos nuestro engranaje encima. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es volver a introducir el nuevo, ¿vale? Porque desde aquí lo ajustamos ya bien con la posición que tiene. Vale, ahí estaría dentro. Y ahora ya le pondríamos la tapa con las arandelas que le hemos puesto. Y simplemente tendremos que apretarlo. Pues lo dicho, ya tenemos la tapa puesta, así que ahora vamos a ir colocando los tornillos y los vamos a apretar. Bueno, pues como veis ya lo tenemos cerrado y apretado, así que vamos a colocar lo que es el plafón del techo, ¿vale? Vamos a meter primero esta parte de aquí y vamos a probar ahora a ver si funciona el techo solar. Pues vamos a ver si ha quedado bien. ¿Vale? Se abre completamente. Y también recoge correctamente. Como veis, ya no hace el traqueteo de antes. ¿Vale? Eso era debido al engranaje que estaba comido. Así que ya lo hemos arreglado. Sí, ya tengo el techo solar reparado. Ahora ya podré disfrutar de él con el buen tiempo. Ya habéis visto lo fácil que es. Si te ha gustado, ya sabes, suscríbete, danos un like y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.